Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, y vamos a leer hasta el verso 20. Y en esta mañana vamos a estar refiriéndonos a 5 certezas que tiene que tener todo cristiano. Hay 5 cosas que todo cristiano debe dar por cierto, por tenerlas por seguras, por firme. Amén. Y entonces para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, y estaremos dando lectura allí a las Sagradas Escrituras, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado y el pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no le tocará. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana, habiendo sido convocados por medio de tu Espíritu Santo en torno a tu palabra, y al haber traído la lectura de la misma, es ahora nuestro ruego en oración que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de manera que tu palabra venga, Señor, en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, para hacer en nosotros conforme al propósito de tu voluntad, Señor, creyendo que eres poderoso para hacerlo y aún mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo y entendiendo. Te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, hay 5 cosas que todo creyente debe dar por segura, tenerla por cierto, le tiene que ser firme. Amén. Y lo primero es en cuanto a la seguridad de la vida eterna. Por eso el apóstol Juan dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense que él está haciendo mención del nombre de una persona en particular, el Hijo de Dios. Amén. Él está diciendo: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ese nombre estuvo velado, estuvo guardado, fue reservado. Por eso cuando Moisés fue enviado por Dios a Faraón, él dijo:
cuando fuera enviado, ¿quién diré que es que me envía? Él le dijo, ve y dile, el yo soy es el que te envía. Amén. Y no reveló su nombre. Y su nombre quedó oculto. Si bien en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento se dejan ver varios nombres de Dios. Amén. Y que cada uno de ellos va revelando una de las virtudes, pero el nombre estaba escondido. Y el nombre fue dado cuando esa persona en particular llegó a este mundo, y esa persona llegó como una criatura, envuelto en pañales. Amén. Vino a este mundo como una criatura envuelto en pañales. ¿Para qué? Para que se viera que era plenamente un hombre. Tenía que nacer como todo hombre nace, como criatura, formándose en el vientre de una mujer, y así iba a llegar a este mundo. Pero este niño ya venía con una orden en particular. Le darás su nombre, le pondrás su nombre, Emmanuel. Le llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y nosotros le conocemos como Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Amén. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que ese niño que fue bautizado, le fue dado el nombre de Jesús, es el nombre que se menciona sobre todo nombre, y es el único nombre dado a los hombres en el cual los hombres pueden ser salvados. No hay otro nombre que se mencione debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvados, sino el nombre de Jesús. Si bien después muchos niños, y aún antes y después de él, Señor Jesucristo, fueron bautizados con el nombre de Jesús, pero cuando hace referencia de que aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, está diciendo, creemos en el nombre de una persona en particular, el Hijo de Dios, que es así como el Señor Jesucristo se manifestó y se dio a conocer a los hombres, como el Hijo de Dios. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, amén, os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna no es algo que nosotros ganamos por obras que nosotros hayamos hecho. La vida eterna no es algo que se adquiere por sacrificio de hombre. La vida eterna no se adquiere ni por rezar, ni por prender velas, ni por hacer una gran peregrinación, ni por dar votos, ni por pagar sacrificios, ni por hacer obras de justicia. La vida eterna le es dada a los hombres por creer en el nombre del Hijo de Dios. Muchos dicen, no, pero esa vida se puede perder. Mire, se puede perder si usted no ha creído en el nombre del Hijo de Dios y cree que tiene que hacer algo para poder obtenerla. Amén. ¿Por qué? Porque por su propio juicio se corrompió y está condenado por su propio juicio por creer que por sus obras puede llegar a hacer algo para complacerlo a Dios, para que Él le conceda ese don, que es el don de la vida eterna, lo cual es un regalo. Dios ha dado que los hombres sean salvos por medio de la fe, para que sea por gracia, para que nadie se pueda gloriar. Y lo ha dado por medio de la fe en el nombre del Hijo de Dios. Por eso dice, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice más nada que creer. No dice más nada que creer. Así que todo el que cree en el nombre del Hijo de Dios, que ya no fue revelado, que en otro tiempo estaba oculto, que estaba velado, pero ahora que es anunciado por la predicación del Evangelio, tienen vida eterna. Amén. Y esa seguridad la tenemos que tener. Tengo que tener la seguridad de la vida eterna por medio de la fe, porque no hay otra manera en que yo pueda ser salvado. Nunca voy a poder complacerlo a Dios por obra que yo haya hecho o pueda llegar a hacer.
Amén. Y Dios no dio que el hombre se salve por medio de las obras, porque si por las obras los hombres fueran salvados, entonces ya los hebreos hubieran sido salvados, porque a ellos les fueron dados el hacer obras y ninguno se pudo salvar por obras. Si no, no estaría el veredicto, el dictamen de Dios, en donde por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, la primera seguridad en el creyente que cree en el nombre del Hijo de Dios, no en cualquier creyente, porque creyente hay muchas personas que dicen ser creyente. Aquí habla específicamente el creyente en el nombre del Hijo de Dios. Creo que los que estamos aquí somos todos creyentes en ese nombre, ¿no? Porque alabamos ese nombre, porque oramos ese nombre, glorificamos ese nombre, exaltamos ese nombre, creemos en ese nombre, vivimos por ese nombre, pedimos en ese nombre, predicamos en ese nombre, y ese nombre que se menciona sobre todo nombre, en el cual hemos sido salvados, y es el ancla segura de nuestra alma. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la primera seguridad es, al haber creído en el nombre de Jesús, es la vida eterna. La segunda seguridad que debemos tener los que creemos en el nombre de Jesús es la respuesta a la oración. Por eso dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como es el nombre, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso, cuando Jesús estuvo con sus contemporáneos, y cuando me refiero a sus contemporáneos, me refiero aún a los apóstoles, a los discípulos, a los apóstoles porque eran los que le seguían de cerca, pero no solo estaban los apóstoles, había mucha gente que le seguía al Señor, pero estaban los 12 que eran los que Él había llamado para que estuvieran con Él. Y dentro de los 12, Él tenía aún un grupo de 4 y tenía un grupo de 2 que eran más allegados y que eran más cercanos, y que Él tuvo un propósito más específico con ellos. Amén. Pero aún cuando Él habló a sus contemporáneos, aún a los que más cerca de Él estaban, le dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Amén. Pero llegará el tiempo en que pediréis y recibiréis. Amén. ¿Por qué? Porque pediréis creyendo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero la revelación es una exclusividad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a quien Él quiere se le revela y se le da a conocer. A quien Él quiere se le revela y se le da a conocer. Por eso es que nunca tenemos que menoscabarnos, nunca tenemos que mirarnos con conmiseración o pensando acerca de nosotros que no valemos nada. ¿Por qué? Porque fuimos lo escogido de Dios. Tal vez en un tiempo éramos lo vil y éramos lo menospreciado, porque la Biblia dice que Él escogió lo vil y menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Tal vez en un tiempo éramos, pero el solo hecho de pensar que Dios me escogiera le tiene que dar valor a la vida que hoy poseo en Cristo Jesús. Le tiene que dar valor a aquello que soy en Dios. Amén. Cuando estaba sin Dios, ajeno a esta vida, ignoraba que había un propósito de Dios, que había un llamado, que era predestinado, que era escogido desde antes del vientre de mi madre.
pero vivía en la ignorancia. Pero ahora ya no estamos en ignorancia ni estamos en tiniebla. Ahora hemos venido a la luz admirable. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que ya no son reveladas. Por ejemplo, nos ha revelado que somos escogidos de Dios, que esa elección fue hecha antes que el mundo fuese, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén, que antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había escogido y nos había puesto un nombre, y ese nombre era que éramos suyos. Amén, mío eres. Entonces que fuimos llamados para ser un pueblo especial, una nación santa, de reyes y de sacerdotes. Amén. Entonces todo eso, ¿qué es? Lo que le da valor a la vida que hoy poseo. Lo que le da valor a lo que hoy soy en Cristo Jesús. No que seamos algo por nosotros mismos, pero al entender que fuimos escogidos, al entender que a Él le complació revelar a Cristo en nosotros, en darnos a conocer ese nombre, tiene que llevarnos a que nos fortalezcamos, nos gocemos sabiendo que fuimos escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque han pasado reyes, han pasado príncipes, han pasado hombres poderosos que no vieron nada de todo esto. Aún el mismo Señor Jesús dijo que han habido reyes, príncipes, hombres que querían ver tan solo un solo día de Él y no lo vieron. Y a nosotros nos es dado alcanzar el conocimiento pleno. Nos ha sido revelado el nombre de Jesús, nos ha sido dado la vida de su Hijo, nos es dado poder llegar a reinar con Él, tener una esperanza eterna. ¿Cuántas cosas que hemos recibido del Señor y cuántas todavía seguiremos recibiendo del Señor? Amén. Lo que nos tiene que llevar a ¿qué? Que nos sintamos valorados, que nos sintamos apreciados por Dios, estimados. Amén. Amados por el Señor. Por eso si tu padre, tu madre te dejaren, dice, con todo y eso yo te recogeré. Y yo puedo decir, amén, mi padre y mi madre no me dejaron, pero Dios me recogió igual, porque yo me perdí, amén, cuando me fui por mi propio camino. Gracias a Dios nací en una familia donde tuve mucha contención, pero cuando llegué a cierta edad, tomé mis propias decisiones, yo me perdí por mis propios caminos. Y ahí me perdieron de vista porque no podían hacer nada por mí, aunque me amaban, no pudieron hacer nada por mí. Pero lo que no pudo hacer ni mi padre, lo que no pudo hacer mi madre, lo hizo el Señor transformándome y dándole sentido a mi vida. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces no siempre se aplica ese texto, ¿no? El que tu padre y tu madre te dejaron, y porque uno tuvo la dicha o la fortuna de nacer en un hogar donde fue contenido, donde fue amado, apreciado, y es indudable que no puede decir que le dejaron, pero a veces nuestras propias decisiones nos llevan a tomar caminos cerrados, y aunque ellos quieren hacer algo por nosotros, no lo pueden hacer porque nos pierden de vista, o nos pierden porque quedan limitados por su capacidad y ya no pueden hacer más nada. Y esto tal vez lo vivamos como padre hoy, amén, no como hijos, que tenemos hijos o adolescentes o hijos ya que están tomando sus propias decisiones y decimos, se me están yendo de mis manos, o no estoy pudiéndolo manejar, o no estoy sabiendo cómo contenerlo, pero de igual modo le conocemos al Señor y los podemos encomendar a las manos del Señor, que son las mejores manos. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Señor, que se pidieres algo de acuerdo a mi voluntad, yo te oiré y te responderé y te daré conforme a la petición. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Número 2. Número 1 dijimos la seguridad de la vida eterna. Número 2, la seguridad a la respuesta de la oración. Yo tengo que tener seguridad que si pido algo de acuerdo a la voluntad de Dios, tendré respuesta a la oración. Más aquí, más allá, el Señor me va a responder. Amén. Me dirá sí, me dirá no, me dirá más luego, pero la respuesta a la oración la voy a tener.
y casi siempre le aseguro que la respuesta a la oración es mucho más de lo que nosotros creíamos o entendíamos. Amén. Lo tercero que tenemos que tener como seguro los creyentes, y quisiera que esto pudieran oírlo y entenderlo, todos aquellos que tienen conflictos de temor al mundo espiritual desconocido. Hay una realidad que hay un mundo espiritual que desconocemos, porque nosotros vivimos en esta esfera de lo material, de lo natural, y hay un mundo espiritual que es un mundo de maldad en donde opera el diablo, sus demonios en las regiones celestes, y muchas veces es un terreno desconocido. Y a veces la información que llega por ciertas doctrinas es información errónea. ¿Por qué? Porque se tomó del mismo infierno. Y en el diablo no hay verdad ninguna. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él ninguna. Así que eso de demonio, decime qué nombre tenés, o dónde hiciste el trabajo, todas esas doctrinas y todas esas cuestiones son error, porque no hay verdad en él. Amén. Él es mentiroso y es padre de mentiras. Si usted quiere recibir información o quiere tomar conocimiento de eso, tiene que bastarle o serle suficiente lo que el Señor comunicó y dejó ver por medio de las Escrituras. Y no se vaya más allá de lo que hay en la Escritura. Amén. Ni busque ahondar ni profundizar más allá de lo que hay en las Escrituras. Pero en las Escrituras nosotros encontramos en el verso 18, dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y que el mundo entero estamos bajo el maligno. Amén. Hoy nuestro hermano decía algo muy cierto. Hay mucha maldad, mucha violencia. Lo sufre mayormente la gente que está en el mundo, porque los cristianos tenemos la seguridad y la confianza que Dios nos guarda, y eso es una realidad. Es una verdad tan grande como que estamos aquí, aparte es escritural, está en las Escrituras. Si usted creyó en el nombre del Hijo de Dios, usted es nacido de nuevo. Amén. Por tanto, es nacido de una simiente santa, la simiente de Cristo. Amén. Y como hijo de Dios y nacido de Dios, Dios le guarda. El maligno no le puede tocar. Si en alguna oportunidad le tocare, o le induciere pensamiento, o le infligiere dolor, o le infligiere, qué sé yo, perturbaciones, pueden ser ensueños, pueden ser dolores, pueden venir de la forma como él quiera manifestarse. Amén. Ciertamente que todo eso puede acontecer, pero nada acontece que Dios no lo permita, y nada acontece que si Dios lo permite, que no cumpla un propósito de parte de Dios y para nuestro crecimiento espiritual, para que de ello tengamos un conocimiento o una experiencia. Así que cuando usted se enfrenta o se ve confrontado por estas huestes espirituales de maldad, hay dos cosas por hacer. La primera es hacer uso del nombre de Jesús y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque no hay más nada que se pueda o que se deba de hacer. Amén. Reprenderle en el nombre de Jesús. La segunda es preguntarle al Señor por qué Él permitió tal confrontación y qué propósito cumple para su vida en cuanto a edificación y conocimiento. Y el Señor le responderá y le dará el entendimiento de lo mismo, de lo acontecido. Amén. Entonces, pero lo que yo tengo que tener es la seguridad que el maligno no puede tocar. Hay personas que, mire, es triste, pero viven afligidas, atormentadas. Yo he llegado a ministrar, hermanos, no me refiero a gente que fuera de la iglesia, atormentada, pensando que le trabajaron acá, le trabajaron allá, que le maldijeron, que le echaron mal de ojo, que esto, que aquello, que lo otro. Y no digo que todas esas cosas no sucedan,
Pero uno no es la víctima del diablo, uno es un hijo de Dios. Uno no es la víctima del diablo, uno es un hijo de Dios. No quita que puedo tener una confrontación, puedo llegar a tenerla, pero Dios la ha permitido. Y a su vez me ha dado la autoridad en su nombre para reprenderle y que éste tenga que huir delante de mí. Amén. Porque esa es lo que la Escritura revela. Entonces, la tercera cosa que todo cristiano debe tener por seguro y dar por cierto es que el maligno no le puede tocar. Mire, aún antes de que el Señor Jesús se manifestara y se diera a conocer, el diablo andaba paseando alrededor de la tierra, como siempre, buscando a quien devorar. Amén. Y el Señor le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre fiel como él, no hay otro como él en la tierra. ¿Qué es lo que le respondió Job? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a ser fiel si tú lo tienes cercado con tu bendición? Amén. Como diciéndole, seguro que te va a alabar si yo nunca le he podido tocar, nunca le he podido alcanzar, porque él está cercado con la bendición tuya. Y no tenía la vida de Cristo, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la promesa de Dios, no estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que vivía buscando hacer lo que agradaba a Dios y usando de lo que tenía por conocimiento en esos tiempos, y de esa forma Dios lo había acercado. Amén. Y no lo podía tocar el maligno. ¿Cuánto más alguien que está sellado con el Espíritu Santo, que es propiedad divina? Porque ese sello que dice que somos propiedad de Dios, ¿no es cierto? El sello del Espíritu Santo es lo que manifiesta que somos propiedad de Dios. No puede tocarnos el maligno, no hay tal cosa, hermano, no hay tal cosa, hermana. No digo que no pueda manifestarse, que no pueda confrontarnos, ciertamente que sí, hemos tenido, las hay, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Por eso dice la Biblia que debemos tomar toda la armadura de Dios con la cual podamos resistir al maligno. Amén. Nos dice la Escritura que él anda alrededor del mundo buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual dice resistir firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Amén. Entonces, sabemos, no ignoramos, pero la fe y la seguridad en el nombre de Jesús es lo que nos da la autoridad para que si se manifiesta, reprenderlo, y éste tendrá que huir de nosotros. Amén. La cuarta cosa que todo cristiano debe saber es que pertenecemos a Dios. Y acá en el sentido de pertenencia hay dos cosas que debemos entender. Lo primero ya lo explicamos y no nos vamos a entender mucho más. Es que si le pertenezco a Dios, Dios me guarda. ¿Cuántos tienen cosas valiosas en sus casas? ¿La guardan sus vecinos? ¿O la guarda usted? Y usted para Dios es un alguien muy especial. Amén. Es alguien muy valioso. Así que ¿cómo no le va a guardar el Señor? Amén. Si los padres con los hijos, ¿qué hacemos? Los guardamos. Mientras podemos los guardamos. Estamos ahí pendientes de todo lo que podamos para guardarlos, de que nada malo les pase. Si fuera por nosotros, nunca les pasaría nada malo. Amén. Porque les guardaríamos completamente para que nada malo les pase. Y hago una misma Escritura, dice: si vosotros, siendo malos padres, saber dar buenas cosas a sus hijos, que cuando les piden un pez no le dan una piedra, ni cuando le piden un pan no le dan una serpiente, cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas, y aún el Espíritu Santo, si se lo pedís. Amén. Entonces, el sentido de pertenencia, de saber que pertenecemos a Dios, que lo encontramos en el verso 19, sabemos que somos de Dios. Qué frase tan segura, ¿no? Fíjese lo que dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos están sabiendo eso? Amén. Amén. El sentido de pertenencia tiene dos aspectos. Uno es la seguridad de que soy protegido, y otro es la aceptación de las cosas que me puedan llegar a acontecer. Cuando justamente mencionábamos Job, Job es un ejemplo que está en la Biblia para nosotros los creyentes,
¿Por qué? Porque él tuvo una aceptación no solo de lo bueno, sino también de lo malo. Y él dijo, solo voy a alabar a Dios y voy a aceptar las cosas buenas de Dios y las cosas malas no voy a aceptarlas. Y le alabó a Dios y no pecó en nada con los dichos de su boca. ¿Por qué? Porque él entendía ese sentido de pertenencia. Y él sabía que él era de Dios y que nada podía pasarle que Dios no lo permitiera. Entonces tenía la aceptación no solo de las cosas buenas y cuando todo prospera y estamos en lugares espaciosos, estamos gozando de vigor, de buena economía, de seguridad en el hogar, de seguridad en los afectos, sino también el sentido de pertenencia cuando estamos atravesando momentos de crisis. Porque usted está atravesando momentos de crisis no significa que Dios le soltó. No significa que Dios le abandonó. El primer pensamiento que nos viene cuando atravesamos crisis, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Eso es lo primero que nos viene a todos. Pero el sentido de pertenencia de Dios nos tiene que llevar a estar seguros que somos de Dios. Sea que vivamos buenos tiempos o que atravesamos tiempos de crisis. No dejo de ser de Dios, ni Dios deja de cuidar de mí porque esté pasando crisis. Un propósito tiene el Señor. Tan solo yo estoy mirando una parte del propósito. Imagínese si José, cuando en el regazo de sus padres y en la seguridad de su familia, amén, cuando José lo tiraron a la cisterna para matarlo sus propios hermanos y después dijeron, no sea su sangre sobre nosotros, vendámoslo como esclavo, lo vendieron como esclavo, terminó siendo rematado por un hombre poderoso, lo lleva para su casa, lo hace señor de su casa, su mujer lo codicia, la lleva a él a ella a difamarlo, termina en una cárcel, amén, allí prisionero, un hombre tenía un sueño, le revela el sueño, dice, mira, va a pasar esto, y cuando pase acuérdate de mí, y así aconteció, que pasó por diferentes situaciones, pero mayormente fueron situaciones de crisis, hubo de las buenas y de las malas, hubo tiempos de seguridad, de estar establecido y hubo tiempos de decadencia, pero siempre fue en un progreso hasta que se convirtió en el segundo en la tierra de Egipto, la tierra más poderosa y más fructífera de aquellos tiempos. Amén. Cuando vinieron sus hermanos, amén, y le vieron allí siendo el segundo en la casa de Faraón, dijo, nos va a matar. ¿Y él qué dijo? Para esto me ha guardado el Señor para preservación de vida. Amén. Vosotros no entendéis todo lo que ha pasado, pero yo que lo he pasado y que lo he vivido, lo tengo bien claro. Dios me ha guardado y me ha llevado a pasar por todo esto, pero para preservación de vida. Manden a traer a mi padre, vénganse todos ustedes, que acá hay comida, acá hay alimento, y vivieron tiempos buenos cuando él estaba siendo el segundo en la tierra de Egipto. Amén. Tenemos que entender que no dejamos de ser de Dios porque estemos atravesando momentos de crisis. Seguimos siendo de Dios. Y esa seguridad la tengo que tener tanto como cuando todo me va bien y digo gracias Señor, como cuando todo me va mal, tengo que decir Señor, tú sabes. Amén. Tú sabes, fortaléceme para alabarte, para darte gracias por este tiempo, porque ahora no entiendo lo que estoy viviendo, pero como tú sabes, y yo sé que tú sabes, me vas a hacer que de esto pueda sacar una enseñanza y haya un progreso en mi vida espiritual. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y por último, la última seguridad que nosotros tenemos, y cómo no tener esa seguridad, ¿no? Después de pasar por todo este proceso, seguridad de vida eterna, porque tenemos un ancla segura en nuestra alma al haber creído en el nombre de Jesús. Seguridad en la respuesta a la oración, amén. Seguridad
en cuanto a que el maligno no nos puede tocar y seguridad en que somos de Dios. ¿Y cómo no tener esta última seguridad, confianza en nosotros, que es la del versículo 20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo siempre digo que si alguien apostata, o sea, toma distancia del Evangelio, amén, es porque nunca tuvo la revelación del nombre de Jesús. La persona que tiene la revelación del nombre de Jesús tiene la seguridad que está en el verdadero Hijo de Dios y en el verdadero Dios. No tiene que buscar en ninguna otra religión. No lo va a engañar mormón, no lo va a engañar testigo de Jehová, no lo va a engañar la nueva era, no lo va a engañar nada ni nadie. Amén. Podrá suicidarse, como tantos se han suicidado, espiritualmente hablando, ¿no? Que cuando sabemos que si nos apartamos de Él y lejos de Él nada podemos hacer, pero nos vamos igual, como el hijo pródigo. ¿No es cierto? ¿Cuántos se han suicidado? Que saben que lejos de Él nada pueden hacer, que si se apartan de Él nada van a lograr, pero igual se van detrás del mundo. Por eso dice, hay pecados por los cuales yo digo que no se ore, y uno de ellos es el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque ahí está involucrada la voluntad del hombre, y muchas veces los hombres, aunque saben que Jesús es el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, deciden tomar distancia y apartarse de Él voluntariamente por seguir los placeres del mundo y ir detrás de lo que el mundo le ofrece. Amén. Pero los que verdadero tienen el conocimiento del Hijo de Dios y del Dios verdadero, nunca lo va a engañar un mormón, un umbandista o alguien de la nueva era. ¿Por qué? Porque él sabe que está en el verdadero Dios y en el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra que nos fuera enviada en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, y en ello le estamos agradecidos al Señor. Les invito a estar de pie y a orar. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias por estas 5 cosas en las cuales, Señor, tenemos seguridad. 1, seguridad de vida eterna, seguridad a la respuesta a la oración, seguridad en que el maligno no nos puede tocar, seguridad en que somos de Dios y seguridad en que tú eres el verdadero Dios y el verdadero Hijo es Jesucristo. Por eso te damos gracias, porque te has complacido en revelárnoslo y en dárnoslo a conocer. En el nombre de Jesús, amén.